El tema de hoy se titula El todo del todo. Primeramente les voy a dar el significado de la palabra todo. Y la palabra todo es un adjetivo que describe al sustantivo o sujeto para calificarlo o para expresar característicos del mismo que pueden ser posibles para una persona o para una cosa, especialmente cuando esas características son parte esencial de su naturaleza. O sea, el todo abarca todo. Y basados en la Biblia, hermanos, y entendiendo y creyendo que existe un ser supremo al cual llamamos Dios, podemos entonces proceder a estudiar qué es lo que hace a ese ser posible. Es ese Dios único y diferente a todos los demás dioses en los que el hombre cree. Es necesario que este ser posea atributos que él solo puede tener y que ningún otro se le asemeje. Es la posesión de estos, de estos atributos lo va a hacer único en su clase y por lo tal soberano. Entonces, hermanos, ¿qué es el todo de todo? Si nosotros ya vemos que abarca atributos especiales que ningún otro lo puede tener, que significa esas características especiales para que pueda ser el todo del todo. Entonces, ¿qué es o por qué es el todo de todo? Perdón, hermanos. ¿Qué es entonces el todo del todo? Según Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. La imagen del Dios invisible es porque es el espíritu, Dios es espíritu. Y el que es, no lo bajes, ponla ahí por favor. Y la imagen del Dios invisible, decimos que Dios es espíritu. Y Cristo viene a ser la forma visible de Dios en esta tierra. Nosotros vemos que por Él fueron hechas todas las cosas, es el autor de la creación y por lo tanto de nosotros, hermanos, ¿sí? Porque estábamos nosotros en la mente de Dios. ¿Y por qué subsisten todas las cosas? Porque aún permanecen, hermanos, porque siguen existiendo, porque viven, porque todavía este planeta tiene vida. Amén. Entonces, hermanos, nosotros vemos que por medio de Él subsisten todas las cosas. Ahora, ¿por qué es el todo del todo? Cuando nuestro hermano Jagdiel nos dio este texto para la clase que estábamos nosotros haciendo, nos dijo a este texto en Juan 14:6, dice, pónganle un título. Y cada quien agarró su plumita, su hojita y empezamos a trabajar, nos dio unos 10 minutos. Y nos comenzó a preguntar cada uno le puso pues lo que él pensó que era ese texto. Y pues yo, en mi mente luego vinieron estas palabras, pues si es camino, es verdad y es vida, pues es el todo del todo. Y gracias a Dios que me confirmó, porque hay muchos textos que hablan que Jesús es el todo de todas las cosas. Cuando dice el Señor, yo soy, ustedes saben que es la forma en que nuestro Dios se autonombra, ¿sí? Él mismo dice, yo soy. Yo soy comprende el verbo ser y contiene cada tiempo del verbo ser y podemos traducirlo como yo era, yo soy
yo he sido siempre. Dios actuando con autodependencia y moviéndose con libertad ilimitada. ¿Se acuerdan cuando mucha gente le preguntaba al Señor Jesús cuando estaba predicándoles, ¿y tú con qué potestad haces esto, verdad? ¿Y tú con qué autoridad? Simplemente el Señor se movía con esa libertad, ¿verdad? Ilimitada y con esa autodependencia. Nuestro Señor Jesucristo, cuando dice yo soy, estaba asumiendo la palabra más santa, hermanos, para la deidad absoluta de Dios en la lengua hebrea. Por eso se molestaban muchos de sus discípulos cuando decían yo soy, ¿se acuerdan? ¿Tú quién eres? Y lo apedreaban y tuvo que escaparse muchas veces nuestro Señor cuando Él decía que Él era el yo soy, la autoridad, el poder de Dios mismo en su persona. Y nosotros vemos que también nuestro Señor Jesucristo, generalmente encontramos en el Evangelio según San Juan, cuando Él dice mucho de estas palabras: yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo. ¿Quién puede decir estas palabras? Hay muchos que se llaman diosesitos, hay sectas, de gente que hay en el mundo, pero nadie puede decir que hizo con su poder este mundo, hermanos. No puede decir que hizo a un ser humano, los clonan, hacen muchas cosas, pero nadie iguala el poderío de nuestro Dios. ¿Qué importancia podemos nosotros sacar de esta palabra que vamos a seguir estudiando al Señor como el todo del todo? De que, aparte de que no hay quien iguale al Señor, no hay quien se compare a Él. Y esto nos va a ayudar a que afirmemos cada día más nuestra fe. Amén. Voy a explicar primeramente por qué es la vida, hermanos. Porque es la parte misma, es la esencia del existir de un camino y de una verdad. Entonces, ¿por qué es vida nuestro Señor Jesucristo? Es la existencia misma, hermanos. Es el principio de la vida y de los sentimientos, ¿sí? Cuando Dios nos hizo en el huerto del Edén, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Imagínense la grandeza de sus palabras de Dios. Hagamos a un hombre o al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Es un parecido, es algo que se acerca ¿sí?, al mismo Creador. Entonces, sopló aliento de vida en nosotros, carne con su vida que es la sangre, y nos dio un alma, un ánima, o sea, los sentimientos. Y nosotros, cuando Dios nos hizo imagen y semejanza, estábamos contemplados para vivir por siempre, hermanos, ¿sí? Estábamos contemplados en los planes de vivir para ser eternos. Por eso dice el Señor que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Gloria al Señor. Y por eso el Señor, hermanos, nos amó, pero de tal manera, y ojalá algún día podamos comprender esta palabra, de tal manera. Yo hago esto de tal manera que yo esté a gusto, conforme, le voy a echar muchas ganas, por así decirlo, ¿no? Pero el Señor en sus planes divinos dice que nos amó tanto que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso el Señor también dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? El Señor mismo se lo hace esas preguntas a sus discípulos. Tal vez en nuestra mente finita, hermanos, a veces no alcancemos a comprender la grandeza de Dios. Pero si nosotros podemos escudriñar la palabra, como a mí me pasó en este reto
de prepararme para esta clase, hermanos, no terminaba yo de buscar y de buscar algo que se acomodara a esta clase para poder desarrollar que Cristo era camino, verdad y vida. Y cada vez que yo me metía a buscar una y otra cosa, encontraba más y más y más y no podía terminar. No era porque yo quisiera ser la estrella de la clase con el hermano, sino porque me interesaba y comencé a comprender la profundidad de las palabras de Dios en cada parte de la Biblia, hermanos. Yo los invito verdaderamente a que no nos conformemos a nada más leer la palabra así, sino como dice el Señor, escudriñar las Escrituras. Escudriñar es investigar si estas cosas son así. La misma Biblia lo dice. Entonces, ahora, ¿por qué es verdad? ¿Qué es la verdad, hermanos? Es lo que corresponde a los hechos y a la realidad objetiva. Puede ubicarse en el tiempo y en el espacio. ¿Qué otro sinónimo de verdad hay, hermanos? A ver, ayúdenme, por favor. ¿Qué es otro sinónimo de verdad? Certeza. Veracidad. ¿Qué es certero? ¿Qué existe? ¿Qué es sincero? Que hay transparencia. Amén, gloria a Dios. Entonces, la verdad de Dios es una declaración que hace para demostrar precisamente o asegurar un hecho. Entonces dice el Señor en su palabra, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Quién lo había enviado a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién envió a nuestro Señor Jesucristo al mundo? Entonces, Él estaba dando testimonio ¿de quién? Del Padre, de la verdad. Amén. Y también vemos que en la palabra muchas partes de la Biblia donde habla de que Jesús es verdad. Dice que sus promesas son verdad, su testimonio es verdad, Él es fiel y verdadero, es testigo fiel y verdadero, su palabra, sus promesas, su testimonio, su espíritu es verdad. Ahí en Juan 18:17 vemos que su palabra es verdad y todo lo que Él es verdad. También nos habla de que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda verdad. Porque a veces surge en el mundo nuestras dudas con lo que vemos, con lo que otra gente nos platica, cuando la ciencia expone que si la verdad es realmente lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y comenzamos a dudar o a trabajar en nuestra cabeza porque no comprendemos y alcanzamos que Dios es veraz. Hay muchas cosas que no comprendemos, hermanos, pero para eso existe la fe. Y para el que a Dios se allega, crea que le hay. Amén. Gloria al Señor. Entonces Jesucristo es el que testifica y el que da testimonio de la verdad. Pero dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Por eso el Señor dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero y la vida eterna. También dice el Señor, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino el Padre que me envió me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Se acuerdan si ustedes han leído el Evangelio según San Juan? Ahí vemos precisamente cómo está testificando nuestro Señor Jesucristo de su Padre. Y yo no hablo de mí mismo, sino lo que el Padre me ha dado. Yo y el Padre, dice, uno somos.
Y sigue él diciendo, el Señor, testificando y testificando de su Padre, y que él no hacía las cosas por él mismo, ¿verdad? Tenemos, hermanos, ¿por qué es camino el todo del todo? O sea, ¿de quién estamos hablando? Amén. Entonces, ¿sí están en la clase? Amén, gloria al Señor. ¿Por qué es camino, hermanos? ¿Qué significa la palabra camino? ¿Qué es camino para ustedes? Una brecha. Exactamente, es una dirección hacia un lugar, hacia un rumbo, hacia una senda. También es un recorrido que se hace para llegar de un lugar y es el que nos va a corresponder a nosotros también en este caminar por este mundo. Amén. Entonces, vemos que entonces el camino y el único camino, hermanos, para llegar al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si ustedes han tenido pláticas con algunas personas en donde yo me acuerdo que en algunas pláticas con algunos compañeros de trabajo me decían, no, pues es que hay muchos caminos para llegar a Dios. Si no estamos preparados para corresponder, a responderle a esas palabras, muchas veces nos quedamos callados o decimos, pues sí. ¿Y ustedes creen que hay muchos caminos para llegar a Dios? ¿Por qué, hermanos? Porque solo hay un camino, no hay muchos. Pero sin embargo el Señor habla de dos y ahorita lo vamos a ver. Entonces nosotros vemos que Cristo es el único camino para llegar al Padre. Amén. ¿Por qué fue necesidad de que Cristo fuera camino, verdad y vida? Tenemos el camino que nos dijimos ya que es lo que nos dirige o nos lleva hacia un lugar. ¿Se acuerdan ustedes en el principio de la creación que Dios da un mandamiento al hombre? ¿Cuál fue, hermanos? A ver, uno que levante la mano, por favor. Que levante la mano, a ver, y me diga por qué. Muy bien. Dice, el Señor da un mandato, el Señor da una orden, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La desobediencia trajo la consecuencia del pecado. Y dice la palabra de Dios que el incumplimiento de una ley o de un mandato trae sus consecuencias y el pecado engendra la muerte. Por eso el Señor dice en su palabra que por cuanto todos pecaron, están destituidos y que la paga del pecado ¿qué es? Entonces cuando da a luz el pecado, la consecuencia es la muerte, hermanos. Pero algunos sí, por su misma desobediencia, no hagas esto, no vayas allá, no te portes mal. Las consecuencias las trae el ser humano, aunque todavía no llegue a la muerte eterna, que es la más triste, la espiritual del hombre, porque somos seres espirituales. Entonces, hermanos, yo no sé cuántos tengan conciencia de que algún día, y esa es la verdad, que algún día vamos a morir y que nos vamos a tener que presentar ante Dios, y gloria a Dios cuando nosotros vayamos siendo obedientes a la palabra de Dios ante un Dios como nuestro Creador, nuestro Salvador, y no ante un juez. La verdad es que todos vamos a morir porque dice la palabra de Dios que ni carne ni sangre heredarán, ¿qué? El reino de Dios, ¿verdad? Y aún los que queden cuando venga el Señor, pues seremos transformados, así dice su palabra, ¿verdad? Pero lo que sí debemos de tener temor y temblor para cuidar nuestra salvación
y que cuando el Señor nos llame a su presencia podamos estar disfrutando de ese reino eterno, pero donde no va a haber dolor, ni tristeza, ni llanto, ni problemas, ni nada. Y sin embargo, la palabra de Dios es muy clara cuando dice, ay del que haga esto, ay de aquellos, ¿verdad? Hay un ay y es peligroso andar en esos caminos, hermanos. Dice el Señor en su palabra, en Mateo, que hay dos caminos, el angosto y el espacioso. Y dice que en el angosto, desgraciadamente, pocos entran. Y en el ancho y el espacioso, muchos. Dios nos está dando la oportunidad a nosotros y a muchos que no conocen al Señor de que puedan escaparse de las llamas del infierno, hermanos. Por eso el Señor dice que la puerta es estrecha, el camino es angosto que conduce a la vida. Y en la puerta ancha y camino espacioso, el que lleva a la perdición. Entonces, si algún día se diera la oportunidad del estudio del infierno, hermanos, es tremendo ver circunstancias de qué les espera a toda esa gente que va allá. ¿Quién quiere ser victorioso en el Señor? ¿Y quién quiere caminar por la puerta estrecha? Sí requiere un precio, hermanos. Cristo ya lo pagó, pero también nosotros, a ser imagen y semejanza, tenemos que pagar un precio de obediencia aquí en la tierra. Ya saben que si no obedecemos mandatos o leyes de Dios, ¿qué engendramos? Pecado. ¿Y el pecado qué trae a luz? La muerte, ¿verdad? No todavía vemos que los caminos, hermanos, de los que andan en el Señor, ¿cómo son? A ver, ayúdenme. ¿Cómo son los caminos del que anda con el Señor? Muy bien, hermanita, ojalá sí sea con poder del Señor, ¿verdad? Los caminos del Señor, hermanos, son integridad, son sabiduría. En los caminos del Señor tenemos que mirar lo recto, tenemos que caminar por sendas de justicia y de juicio. Somos bienaventurados, somos sanados, Dios es nuestro refugio. ¿Qué más? Preserva el camino de sus santos, manda a sus ángeles Dios para que nos guarden y nos protejan. Esa compañía de ángeles que acampan alrededor no los tiene cualquiera, hermanos. Dice el Señor que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces lo tenemos que tener presente para no tener temor en nuestra vida, hermanos, porque es una gracia, un favor de Dios para sus hijos. Amén. Nuestra descendencia, dice, será para bendición. Nos aumentará, ¿qué? Nuestros días en la tierra. Podemos dormir en paz, hermanos. Gloria al Señor. ¿Y cómo serán los caminos de los que andan en oscuridad, hermanos? A ver, uno por uno, hermanos, para poder. Afligidos. Uno y fuerte. Bueno, les voy a ayudar para que sea en orden las cosas, hermanos. No saben en qué tropiezan los que andan en caminos de oscuridad o en malos caminos. Hablan perversidades. Su casa está inclinada hacia la muerte. No duermen si no han hecho mal. Se alegran de su maldad. Mueren por falta de corrección. Tienen necesidad. Hay engaño en su corazón. Sus labios son mentirosos. Dañan a su prójimo. Acechan para derramar sangre. Comen pan de maldad y beben vino de robos. Siembran discordias, son testigos falsos, su descendencia será destruida, tienen odio, celos, engaño, violencia, son crueles, son depravados, fácilmente se enojan,
y tienen pasiones desordenadas. Todo esto lo encontramos en la palabra de Dios, generalmente en los proverbios. Entonces, hermanos, es importante que nosotros examinemos nuestros caminos día a día para hacer la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Para qué es el todo del todo, hermanos? ¿Para qué? Dice la palabra de Dios, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, no dice todos, ¿verdad? Dice muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén. ¿Por qué convenía, hermanos? Convenía que nuestro Señor Jesucristo viniera a ser semejante a los que venía a salvar. ¿Sí? Cristo se identifica plenamente con nosotros al ser como cualquier ser humano, el cual sufrió, tuvo sed, tuvo hambre, padeció, se expuso a sufrimientos extremos que ningún otro ser humano podía tolerar, hermanos. Y dice el Señor, además, se despojó de su gloria, de su majestad en los cielos, y dice que vino a ser poco menor que los ángeles y vino a ser como un siervo. El Señor, aunque en su parte de divinidad, vino a sufrir tal como nosotros. Y lo vemos en la Biblia. Ustedes saben cuando Dios tuvo sed, cuando tuvo hambre, cuando se molestó, cuando la gente estaba utilizando el templo de Dios como si fuera un comercio. ¿Recuerdan todo esto? Dios sintió emociones del alma porque sufrió y lloró cuando vio al pueblo de Jerusalén perdido, ¿verdad? Jerusalén, ¿qué? Que matas y apedreas a tus profetas, ¿verdad? ¿Qué más? El Señor lloró y se compungió cuando Lázaro ya tenía 4 días, pero tenía un propósito de Dios para levantarlo y su gloria de Dios fuera magnificada. Pero dice que se constriñó tanto que lloró. Entonces, hermanos, no podemos decir, ay, pues ese fue el Hijo de Dios. No, Él fue expuesto como nosotros y dice el Señor que por eso convenía. Fue tentado en todo, pero sin pecado, hermanos. El objetivo central, cuando dice el Señor, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, el objetivo central de nuestro Señor Jesucristo era la salvación de muchos y poder restaurar y recuperar a la raza humana, hermanos. Por eso el Señor tenía el único objetivo en sus planes de que el hombre caído pudiese levantar otra vez y perfeccionarse para llegar a la presencia de Dios. Por eso dice el Señor que está escrito, dice, por todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Veré el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el Señor también, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. El Señor tuvo que aprender obediencia, hermanos, en el sufrimiento, ¿sí? Y dice la palabra del Señor también que no existe perfección en el hombre, sino es a través de la obediencia. Yo creo que si a nosotros nos quitan algo muy querido, X cosa, no vamos a hablar de personas, pues para poder obedecer a Dios ay, pero ¿cómo? ¿A poco sí? Y a todos nos ha pasado, ay, no tú tan santo, ay, no exageres, ¿verdad? Que todos lo estamos santificando, y a veces, ay, no, por favor. Pero acuérdense que también Cristo es cristocéntrico, es el centro ¿de qué? De todo. Y si somos hijos, y si somos herederos y coherederos, entonces, ¿qué, hermanos? ¿No nos tocará padecer?
Yo creo que a muchos de nosotros nos duele quitarnos de muchas cosas que nos gustan para agradar a Dios. Y en eso está el quebrantar nuestra carne, ¿verdad? A veces sí tenemos sufrimiento de muchas cosas, pero generalmente lo que el Señor quiere de parte de nosotros es también obediencia. Dice que si hijos, también herederos y coherederos de Cristo. Y si padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que es en nosotros ha de manifestarse. Entonces, hermanos, ¿es necesario o fue necesario que nuestro Señor Jesucristo aprendiera obediencia? Y no porque no fuera obediente a la palabra de Dios, sino que el perfeccionamiento venía a ser a causa del sufrimiento. ¿Se acuerda cuando el Señor mismo dijo en el huerto, Señor, si es posible que pase yo esta copa, más no como yo, sino como tú? Entonces, hermanos, sí tendremos aflicciones, pero dice el Señor, confiad, yo he vencido al mundo. Amén. ¿Cómo es el todo del todo? Dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este verbo, hermanos, es precisamente la misma presencia de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Amén. La divinidad tuvo que preparar un cuerpo de carne. Dice el Señor, carne y sangre, ¿verdad? Y agua. ¿Se acuerdan que el Señor tuvo que ser bajado a las aguas del bautismo? Que fue derramado de su costilla sangre y agua, todo el agua que había todavía en su cuerpo. Entonces, el Señor tuvo que preparar a ese verbo en carne para que habitara entre nosotros, hermanos. Habitó, vivió entre nosotros, pues más de 30 años, ¿verdad? Conforme la palabra de Dios. Y Él sintió como nosotros las emociones del alma, hermanos, y las necesidades del cuerpo. El Señor participó de carne y sangre. Y también dice el Señor que no hizo maldad ni hubo engaño en su boca, aunque el Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. Habitó entre nosotros, hermanos. Dice el Señor que al habitar entre nosotros tuvo que ser humillado, despreciado, ¿sí? Y toda clase de necesidades, ya lo vimos hace rato también, que el Señor al tomar cuerpo tuvo que padecer como nosotros. Pero lo más hermoso de habitar entre nosotros, hermanos, es porque Dios puso ese tabernáculo y a través de nuestro Señor Jesucristo podemos adorar a Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés tenía que presentarse ante Dios y bajaba la nube, se prensaba en el tabernáculo? Era la misma presencia de Dios en ese lugar y por eso se manifestaba la gloria de Dios. Al habitar Dios entre nosotros, hermanos, vimos su gloria. Sus discípulos fueron testigos oculares precisamente de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y el habitar, ver su gloria, pudieron ver sus discípulos su poder y su amor. Y ahora nosotros también somos partícipes de esas bendiciones. No lo vimos con nuestros ojos, pero creemos en Él. Y la palabra dice que más bienaventurados son los que no me vieron y creyeron, ¿verdad? Gloria al Señor por eso, porque ese tabernáculo que Dios permitió que bajara a esta tierra era para poder nosotros tener esa comunión con nuestro Dios. Porque era necesario, hermanos, dice el Señor, me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Entonces, ese lleno, hermanos, lleno de gracia y de verdad, porque también la gracia es un favor que el Señor da al hombre sin que nosotros hagamos nada para merecerlo. Entonces, esa lleno de gracia, dice que de su gracia, dice, tomamos todos, dice la palabra de Dios, y gracia sobre gracia.
¿Cuándo? ¿Cuándo es el todo del todo? Cuando el Señor dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice la palabra de Dios, anulando. ¿Qué significa anular, hermanos? ¿Mande? Aleluya, gloria a Dios. Dejar sin efecto, hermanos. Dejó sin efecto, ¿sí? El acta, el documento donde estaban escritos todos nuestros pecados, ¿sí? Y los asuntos tratados y acordados, cuando dice que por cuanto todos pecamos. Pero el Señor dice que anuló, que quitó ese documento de los decretos. Los decretos son leyes, son mandamientos, es un contrato escrito y certificado. Entonces el Señor quitó, ¿qué? Ese documento, esa ley, ese mandato, que nos era contrario, hermanos. ¿Qué es una cosa contraria a nosotros? Algo nocivo, algo que nos daña o nos perjudica. Y dijo, quitándola de en medio, quitó, o sea, desapareció, liberó a uno de una obligación o de una pena. O sea, él cargó, impidió, prohibió, ¿sí? Y quitó, dice, de en medio, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. O sea, Cristo quitó la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad. Cuando dice el Señor clavó, o sea, sujetó, paró, la aseguró con clavos, con fuerza. Por eso se dan cuenta, hermanos, y estoy haciendo esta referencia para que vean lo importante que es analizar cada palabra que el Señor nos manda en su palabra y nos enseña. Entonces, lo clavó en la cruz. La cruz es un símbolo cristiano, pero representa el sufrimiento y el dolor de Cristo. No cargamos nuestra cruz porque muchas veces, mucha gente que la carga pues trae dolor y sufrimiento en su vida. Es una simbología, no la usamos como cristianos. Sin embargo, el símbolo del cristianismo es una cruz donde el Señor vino a quitar la muerte y triunfó. Amén. Dice, despojando a los principados y a las potestades. ¿Por qué despojó, hermanos? Porque quitó jurídicamente la posesión de los bienes, de un bien o de una habitación que uno tenía para dársela a su legítimo dueño. Entonces, hermanos, ya sabemos que los principados y las potestades son el gobierno demoníaco, ¿verdad? Y ellos tenían autoridad. Por eso el hombre, antes de que Cristo viniera, era esclavo y sufría hasta que Cristo vino a derrotarlo en la cruz del Calvario. Y dice que Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El exhibirlos fue porque fue derrotado Satanás. Ya no tuvo ningún poder ni autoridad con nosotros. Y no la sigue teniendo mientras nosotros no le demos esa autoridad al enemigo. El Señor nos ha dado ese poder y esa autoridad para que en su nombre sea echado fuera, ¿verdad? El enemigo que atormenta nuestras almas. Y si nosotros, dice la palabra de Dios, que si nosotros resistimos al enemigo de nosotros, huirá. Entonces, hermanos, ya no tiene efecto ese decreto, esa acta, ese escrito, ese documento que estaba sobre nosotros. Por eso el Señor tuvo que mandar a su Hijo. De tal manera, dice, nos amó, que dio a su Hijo unigénito, para que todo lo que crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y acuérdense de los caminos, nada más hay dos, uno que lleva la vida y otro que lleva la perdición, la muerte eterna. Entonces,
pero el Señor dice que triunfó sobre ellos en la cruz, o sea, le ganó, derrotó al enemigo, consiguió la victoria, porque nosotros no podíamos pagar el precio, hermanos. Por eso Cristo tuvo que bajar, mandar a su Hijo, por ese amor tan grande que nos tiene. Entonces, ese registro de nuestros pecados, hermanos, que estaban en nuestra contra, los quitó el Señor, ¿sí? Porque el Señor lo desarmó a las potestades. Y cuando nacemos de nuevo en Cristo, hermanos, ya no somos más esclavos. Entonces ya no debemos de tener ni temor ni opresión. Por eso, hermanas, cuando digan que tienen muchas opresiones y muchos miedos y muchas cosas, ya saben de dónde, parte de quién viene. Pero si Cristo ya derrotó al enemigo, entonces somos libres en Cristo. Dios nos ha venido a dar libertad. Gloria al Señor. Amén. Entonces, aquí hay unos textos, vemos dónde es el todo del todo. El Señor, al triunfar, darnos la victoria y cumplir en esta tierra a lo que había venido, dice el Señor, que por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Ustedes saben que un triunfador tiene premios, tiene galardones. Ganó, pero él ya venía, pero dice, yo vine, pero ahora regreso. Gloria a Dios. Pero si Cristo no hubiera hecho esa obra perfecta, nosotros quién sabe dónde estaríamos, ¿verdad? Pero dice el Señor, ¿dónde fue? Cuando es el todo del todo, cuando Dios Padre exalta a su Hijo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Entonces, ¿no es hermoso ver, hermanos, que el triunfador lo exaltan a lo sumo, ¿no? Aquí a todos no los cargan, los avientan, les dan carros, les dan habitaciones, les dan muchas cosas. Dios Padre corona a su Hijo y lo exalta, le da el honor, la gloria que merecía. Por eso cuando nosotros, hermanos, reconocemos el poder, la gloria de Dios, lo que vino a hacer por nosotros, no nos queda más que adorar y alabar a Dios con todo nuestro corazón, comprendiendo y entendiendo la grandeza de Dios en nuestras vidas. Porque el nombre de Jesús es poder, hermanos. ¿Por qué dice que el nombre de Jesús es sobre todo nombre? Y sobre él, y ante él se va a tener que arrodillar toda criatura, los que están en los cielos, en la tierra. Cuando nosotros venimos delante de Dios y nos arrodillamos, estamos dándole la gloria y el honor al Señor por lo que ha hecho, por lo que es, por lo que va a hacer en nuestras vidas. Nosotros estamos en esa forma también adorando y glorificando a Dios cuando lo reconocemos como nuestro Dios y nuestro Señor. Amén. Le estamos dando el lugar a Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Cuando nosotros decimos y hacemos guerra espiritual, ¿qué nombre utilizamos, hermanos? En el nombre de Jesús se ha hecho esto, ¿verdad? En el nombre de Jesús, no es en el nombre de cualquier persona, hermanos, es el nombre que es dado sobre todo nombre. Y acuérdense cuando el Señor, en el nombre de Jesús, al que el Pablo predica, yo conozco a Pablo, conozco a Jesús, pero a ti no te conozco. ¿Se acuerdan? ¿Y qué le pasó? Pues lo zarandearon a aquel pobre hombre, ¿verdad? El nombre de Jesús es poder, hermanos, y tenemos que aprender a aplicarlo en nuestras vidas. Cuando nosotros vamos a orar por un enfermo, cuando nosotros estamos atormentados por el enemigo, cuando nosotros pedimos perdón delante de Dios, dice, y nadie va al Padre, si no es por mí, o sea, por Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que tener presente. Y porque además en el triunfo del Señor dice,
que lo sentó a su diestra en los lugares celestiales y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Se sentó a la diestra de la majestad de Dios en los cielos, y todo lo creado que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en la mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, será la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. No hay quien pueda usurpar más el nombre de Dios, hermanos. Adelante con la otra. Y el Señor también dice que Él está en un trono establecido en el cielo, ceñido con por el pecho con un cinto de oro, con una corona de oro. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas son las iglesias de las que habla el Señor. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria y que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, esto es hermoso, saber cómo Dios nos pone en un lugar alto. Acuérdense cuando el Señor dijo: Señor, para que donde yo esté, ellos también estén. Esa gloria la estaba compartiendo el Señor con nosotros, hermanos. Por eso en su creación nos amó tanto, vino a rescatar a la raza humana, nosotros ya ahora como hijos, y nos dio también un lugar, porque somos herederos y coherederos de Él, de todo lo que tiene en su gloria. Entonces, hermanos, habiendo ya tantas cosas que hay en la palabra de Dios, dice: Cristo es el todo y en todos, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ya como conclusión, hermanos, nosotros, gracias a Dios, ya hemos conocido el camino, ya conocemos qué es la vida y sabemos que el Señor es el camino, es la verdad y es la vida. Pero ¿qué pasa, hermanos? Tenemos que cumplir con lo que el Señor nos ha mandado: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Hermanos, sabemos que los caminos ya de la oscuridad como son, y sufre nuestra alma cuando vemos una necesidad en cualquier persona, cuando tenemos amor a nuestro prójimo. Los más cercanos son nuestros familiares, y sabemos que muchos de ellos no están disfrutando de las bendiciones como nosotros, porque no han querido que Cristo habite en su vida. Pero no es muchas veces, hermanos, el que no quieran, sino porque están cegados por medio del enemigo sus ojos espirituales. Porque en la necedad de su pecado, ellos no han entendido que hay un Dios de amor. Porque ellos no han entendido muchas veces, hermanos, que hay un pago para la paga del pecado, y que es la muerte. Por eso, ahora nosotros tenemos que perfeccionarnos en el Señor para ser precisamente luz en medio de tinieblas, luz en este mundo. Y sé que nos va a costar trabajo, hermanos, porque a veces en el medio ambiente de muchos de ustedes que todavía no pueden disfrutar de tener una paz en su hogar, ya dedicándose a otras cosas, volteamos atrás, hermanos, y a veces nos arrepentimos de no haber hecho lo que convenía para dar la gloria de Dios. Por eso el Señor nos llama y nos exhorta cada día a que mejoremos nuestros caminos y que tengamos amor por las almas que día a día, hermanos, mueren y se van al infierno. El infierno es un lugar terrible, hermanos. Hay algunos testimonios de gente que ha muerto y que Dios le ha dado la oportunidad de conocer a uno que es el cielo y que es el infierno. Y por ello sabemos algo, entre comillas, verídico de lo que han vivido en ese lugar. Otras cosas son las que vivimos a través de la palabra de Dios,
cuando Él dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y se imaginen, hermanos, somos seres espirituales. Somos espirituales que no vamos a morir eternamente, ya sea en el cielo o en el infierno, porque traemos el Espíritu de Dios cuando nos dio ese hálito de vida que es el alma. Y esa es como otra persona de nosotros que cuando moramos, aunque este estuche, como le llamamos, se va a quedar aquí porque carne ni sangre heredarán el reino de Dios, nuestra alma sí, hermanos. Imagínense una eternidad en un lugar de padecimiento. Imagínense un lugar donde no hay llanto, ni dolor, ni tristeza, y vamos a estar y glorificar a nuestro Dios y conocerlo cara a cara y vamos a disfrutar eternamente con Él. Por eso el Señor nos está dando tiempo y oportunidad y nos manda a que seamos nosotros luz a las naciones, compartir la palabra y ser ejemplo para que Dios siga bendiciendo nuestras vidas. Dios les bendiga, hermano.